Hola a todos, bienvenidos a The Difference. Mi nombre es Josh y es un placer estar con ustedes para ofrecerles el mensaje de esta semana. Y quiero comenzar diciendo gracias a tantos de ustedes que han estado orando por mí y mi familia. Realmente se ha sentido durante los últimos meses. Es a partir de estos últimos meses que nació este mensaje y me gustaría compartir un poco de esa historia contigo antes de adentrarnos en el tema. No estoy seguro de cuántos de ustedes saben que hace unos 6 meses mi padre llamó y me pidió que fuera a Kentucky, donde ha vivido durante más de 40 años y donde crecí durante algunos años a mi temprana edad. Y me pidió que fuera porque a mi madrastra le habían diagnosticado una enfermedad terminal y habían llamado a cuidados paliativos. Así que comencé a hacer varios viajes hacia allá y tuve la oportunidad de acompañarla en sus últimos días de vida. Tuve el privilegio de hacer eso y saber que ella estaba en un mejor lugar a los pies de Jesús. Pero también tuve la oportunidad de conectar un poco más con mi padre y de acompañarlo en ese camino difícil de estar solo por primera vez en tantos años. Y me encontré viajando allí cada vez más a menudo y mientras viajaba recordé que realmente solo había estado allí durante el Día de Acción de Gracias y las Navidades. Era más fácil viajar, como sabes, con niños. Muchas veces uno de los momentos más fáciles para ir es durante los días festivos. Pero eso significaba que siempre estábamos en esa área del país cuando estaba desolada y hacía frío y no había nada verde alrededor. Y te acostumbras a ver colinas onduladas de tierras de cultivo que no son más que tierra y que sin las hojas en los árboles puedes ver por millas y millas. Era bastante desolado. Y de repente, mientras hacía estos viajes, fui en una época diferente del año debido a esta situación y fui en primavera. Y en un viaje estaba desolado, oscuro y feo, y 2 semanas después estaba exuberante, verde y aterciopelado, y todas las plantas habían brotado. Incluyendo los cultivos en la zona, pasaron de tierra marrón a tallos de maíz de 2 pies de altura y las sojas, y era hermoso, era absolutamente precioso. Pero fue en ese tiempo de tranquilidad, conduciendo y de estar a solas en el auto, que Dios realmente me habló. Y me gustaría compartir eso contigo hoy, si está bien. Será el tema del mensaje de esta semana. Lo que me trajo a la mente fue la parábola del sembrador. Y vamos a estar en Mateo 13, comenzando con el versículo 3. Y dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y cuando miramos una parábola como esta, siempre queremos recordar que hay un significado contextual detrás de ella, así como un significado trascendente. Y el significado contextual es con quién estaba hablando Jesús en ese momento y qué estaba tratando de transmitirles. Y el significado que trasciende es este hermoso organismo viviente, la Biblia, la palabra de Dios, que aunque las culturas cambien, aunque la sociedad cambie, los significados siguen siendo relevantes y crecen con nosotros. Y nosotros es lo que nos permite leer una escritura un día y escuchar una cosa y leerla al día siguiente, y Dios dirá algo completamente diferente, nuevo y fresco. Y un pequeño anuncio aquí.
Es por eso que seguimos leyendo las Escrituras, porque nunca envejecen, nunca dejan de traernos nuevos significados. Pero hoy quiero centrarme en el significado contextual, simplemente porque creo que hay mucho poder en lo que Jesús estaba tratando de transmitir. Y Jesús nos hace un favor en esta parábola en particular, porque inmediatamente dice la parábola y luego, en unos pocos versículos más adelante, realmente se la explica a los discípulos. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Y no solo les explica, sino que usa la parábola para explicarles lo que quería decir. Hasta Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. ¿Ves? Jesús estaba hablando con los discípulos y sabía que estos iban a ser los hombres que iban a sembrar. Estos eran los hombres que iban a difundir el Evangelio. Y en esta parábola, Él les explica que no importa lo que hagan, va a ser recibido de manera diferente. Él habla sobre la semilla que sería arrojada en el camino. Si alguna vez has arrojado semillas en un jardín, sabes que no importa cuánto lo intentes, va a terminar en tu entrada, va a terminar en la calle, en la acera, en el camino, incluso en tu patio. Desafortunadamente, también va a terminar por todos tus zapatos. Es la naturaleza de esparcir semillas, porque no puedes esparcirlas eficientemente solo en las áreas donde quieres. Solo tienes que lanzarlas. De lo contrario, lo que sucede es que no tiras suficientes semillas en las áreas donde la necesitas si no estás dispuesto a tirar de más y que caiga en áreas que no deseabas particularmente. Él quería que los discípulos supieran que eso iba a suceder y que habrían personas que escucharían la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, y no la entenderían, no echaría raíces. Estas son las semillas en el camino. Y el camino está compactado. La semilla no puede penetrar el suelo. Hay muy poca humedad en él porque se ha desgastado con el tiempo. Así que la semilla que cae allí no va a echar raíces. Y luego continúa hablando sobre el terreno rocoso. El suelo, desafortunadamente, no es consistente. A veces, la semilla que crees que está cayendo en el suelo, justo debajo de la superficie, será el terreno rocoso. Y ese terreno rocoso va a impedir que tenga cualquier tipo de raíz significativa. Y cuando él hablaba de esas personas que escucharon la palabra de Dios e inmediatamente la escucharon y estaban listas, y allí podías ver la alegría en ellas. Y todos ustedes conocen a estas personas, compañeros de trabajo, amigos, familia, algunos que han venido y visitado sus experiencias en casa, entran y ven algo diferente, escuchan algo diferente. Pero inmediatamente se desvanece, no echan raíces. Por cualquier razón, no son capaces de aferrarse a ello. Así que en el momento en que se alejan de la palabra, en el momento en que se alejan de la influencia vivificante de quien da la palabra, el sol lo marchita, lo quema y se desvanece. Esto es difícil porque todos nosotros hemos experimentado esto. De hecho, si soy honesto, diría que gran parte de mi inmadura búsqueda de fe
podría haber sido llamada como esta tierra donde aterrizaba y realmente no lo estaba entendiendo, no estaba recibiendo la verdadera palabra de Dios en mí. La quería, la veía, pensaba en ella, pero simplemente no estaba echando raíces. Entonces, estaría allí, ¿no? Y la semilla comenzaría a ser lo suyo, pero inmediatamente se marchitaría. Y luego Jesús continúa hablando sobre el terreno espinoso. Hace un par de años, mi esposa y yo, después de ser propietarios de nuestra casa durante varios años y no tener absolutamente nada de césped en nuestro jardín, tuvimos suficiente y dijimos que era hora. Hicimos un gran esfuerzo, quitamos un árbol, sacamos 45 centímetros de tierra con raíces y trajimos grama y la plantamos. Me encantó. Mi única condición era que si iba a tener grama, quería poder caminar descalzo. Así que no quería San Agustín, quería el césped esponjoso. Así que plantamos grama y durante días estuvimos allí descalzos, moviendo los dedos de los pies en él. Era hermoso, me encanta. Así que después, avanzando unos años, llego a casa y veo que hay cosas que no son grama, son malas hierbas y ya no se siente bien en mis pies. No es lo que se suponía que debía estar allí. Y desafortunadamente lo que sucede es que comienza a ahogar el buen césped y empieza a meterse ahí. Y funciona. Y creará parches más y más grandes si no lo eliminas. Y esto es difícil porque cuando empezamos a ver a personas que escuchan la palabra de Dios y la reciben, sabes que la reciben, pero desafortunadamente las cosas de este mundo, las distracciones de este mundo, y no tenemos que ir muy lejos para encontrar distracciones. Las distracciones de este mundo se infiltran y comienzan a matar lo bueno y empiezan a ahogar lo bueno y lo que te queda es esta cosa espinosa que parece hierba, parece fe, parece una relación con Dios, pero son espinas y duele y es doloroso y no es bueno para el suelo y no es bueno para la otra semilla. Y Dios estaba advirtiendo, o Jesús les estaba advirtiendo que iban a haber personas así. Y esto es, creo que esto es increíblemente importante porque estos eran los hombres que iban a formar la iglesia primitiva. Y ellos iban a comenzar iglesias y luego dejarlas para ir a comenzar otras iglesias y iban a quedar a merced de las espinas que intentarían infiltrarse. Y si lees cualquiera de las cartas de Pablo, esto es exactamente lo que sucedió. La buena hierba crecía y las espinas inmediatamente intentaban penetrar esa buena área. Porque incluso las espinas se sienten atraídas por lo bueno, pero acabarán con lo bueno. Finalmente, Jesús continuó explicando, esto es tan hermoso, comienza a hablar sobre la buena tierra, porque quería que supieran que tendrían fruto, que valía la pena difundir el Evangelio, que incluso con todas esas otras cosas que constituyen la mayoría, todavía tenían el Evangelio y seguía siendo una buena noticia. Hoy para nosotros sigue siendo una buena noticia. Vale la pena lanzar semillas porque van a caer en buena tierra y cuando lo hagan echarán raíces y crecerán raíces profundas y crecerán plantas hermosas y esas plantas serán visibles para otros y aquellos que han lanzado la semilla pueden mirar y estar orgullosos de lo que ha sucedido con ellas. Y pueden ver el fruto de ello, pueden verlo multiplicarse. Y Jesús incluso llega a decir que esas semillas que caen en la buena tierra 100 veces, 60 veces, 30 veces, eso es un gran retorno, eso es un retorno del reino. Entonces, al comenzar a ver lo que Jesús quería decir a sus discípulos y lo que estaba tratando de lograr, hay un par de cosas en las que quiero que sí nos enfoquemos. Una de ellas es que no podemos dejar de lanzar semillas, no podemos frustrarnos,
No podemos frustrarnos porque caiga en el camino o en suelo rocoso o en tres painas. No podemos frustrarnos cuando compartimos las buenas nuevas y no se devuelve. Cuando la gente lo rechaza, cuando la gente se emociona, pero simplemente no hay un cambio de vida o desafortunadamente se emocionan y con el tiempo se ahogan. No podemos desanimarnos por eso. Aún tenemos que difundir el evangelio. Es demasiado importante, es demasiado importante. Pero también quiero mirar un poco, quiero dar un ejemplo de cómo se veía exactamente eso. Y no profundizaremos en las escrituras solo porque es muy extenso, pero es la hermosa historia en Hechos, es la historia de Pentecostés. Siguiendo las instrucciones de Jesús, los discípulos fueron y se quedaron en Jerusalén después de que él ascendió, y él les dijo, no hagan nada, quédense allí hasta que llegue el ayudador, hasta que llegue el Espíritu Santo. Y por supuesto, sabemos que así fue. El Espíritu Santo apareció y empoderó a los discípulos para hacer grandes cosas, para difundir el Evangelio. Y lo que sucedió inmediatamente es que todavía estaban en el festival y todavía estaban en el festival de la Pascua, pero estaban en un momento del festival. Se llama el segundo festival. Y ese segundo festival se llama Shavuot. Y es lo que es sobre la segunda cosecha y es para el pueblo judío, era sobre traer lo primero de la cosecha. Curiosamente, estamos hablando del suelo. Eso es genial. Me encanta cómo trabaja Dios. Y se estima, así que es realmente genial, se estima que habría habido hasta 250,000 personas que estaban allí durante esta pequeña parte del festival. Así que después de recibir el Espíritu Santo, inmediatamente fueron capacitados para hablar en la multitud. Los discípulos lo fueron. Y lo que resultó fue que la gente podía escuchar en sus propios idiomas diversos la palabra de Dios siendo hablada, el mensaje de Dios siendo hablado, las semillas del Evangelio. Y fue tan loco la forma en que sucedió que algunos de ellos dijeron que habían estado bebiendo y los llamaron borrachos. Y de eso, Pedro responde de inmediato diciendo que no estaban borrachos y luego entra en una larga presentación, una audaz presentación del Evangelio para tantos a su alrededor que pudieran escuchar. Y estimarían en estas plazas que eso podría ser decenas de miles de personas las que escucharon el mensaje ese día. El mensaje de salvación. Pero si avanzas un poco más después de que él en Hechos y pasas exactamente donde está dando el mensaje, llegas al final y es simplemente hermoso. Versículos 40 y 41. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Todas esas semillas que fueron lanzadas, decenas de miles allí, miramos eso y decimos, sorprendentemente, 3,000 fueron añadidos a su número. Pero aquí está la realidad. 3,000 cayeron en buena tierra. Probablemente no fue ni el 10% de retorno de todas las semillas lanzadas ese día, pero valió la pena porque trajo 3,001 movimiento, surgió de allí porque el Espíritu Santo hizo lo que hace con la semilla, la enriqueció, la hizo fuerte, creció las plantas y se expandió rápidamente. Así que no quiero que nunca perdamos la esperanza de lanzar semillas. Y al llegar al final quiero hacerlo un poco más práctico. Porque si eres como yo, cuando empiezas a pensar en la idea de evangelizar, a veces se vuelve un poco abrumador. Empezamos a pensar en esa palabra y
puede ser intimidante. Quiero que lo escuches desde una perspectiva diferente. Dios quiere que lancemos semillas y quiere que lancemos semillas de manera radical. Él no quiere que nos responsabilicemos de dónde caen, pero quiero que entiendas que lanzar semillas es tan simple como ofrecer amor a los demás. Esa es la semilla del evangelio que podemos lanzar. Mira, tenemos la oportunidad de lanzar amor a cualquiera, a todos. Dios nos dice que el segundo mandamiento, justo detrás de amar a Dios con todo lo que tenemos, es amar a los demás. Amar a los demás, lanzar semillas. Eso es. Y creo que Él quiere que seamos radicales al respecto. Creo que quiere que seamos amables con el cajero, que seamos amables con otros conductores. Quiere que amemos a los miembros de la familia que no son tan fáciles de amar. Él quiere que amemos, que mostremos amor a aquellos que nos han herido, incluso a aquellos que realmente no lo merecen, no se lo han ganado. No es esa la definición de gracia. Y nos dice que lancemos esas semillas de manera radical. Eso ya no es tan intimidante. Eso no es ir y predicar el evangelio en una esquina. Eso es tener compasión por los demás, mostrarles que los amas y te importan. Eso es lo que Dios me mostró en mi camino. Pocas cientos de millas, unas 8 veces ahora que he tenido que hacer ese viaje este año. Y por ese mensaje valió la pena todo el día, resuena conmigo y quiero hacerlo mejor en eso y oro para que resuene contigo. Antes de cerrar con una oración, les recuerdo que vamos a tener algunas preguntas para fomentar la conversación con su grupo. Espero que este mensaje resuene con ustedes y espero que tengan una gran conversación al respecto y espero que se sientan inspirados a mostrar amor a otras personas a pesar de lo que pueda suceder. Puede que no reciban algo a cambio o puede que reciban algo hermoso. Así que permíteme cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, te amamos. Señor, gracias por las semillas que nos has lanzado, por darnos el Evangelio. Y Señor, gracias por la oportunidad de a su vez compartir ese Evangelio con otros y que lo hagamos bien y que el retorno sea tuyo, no es nuestro para controlar, sino tuyo. Y te agradecemos por eso. En tu nombre, amén. Espero que te unas a mí la próxima semana. Vamos a mirar el significado trascendente detrás de ello. Algo un poco diferente que Dios me mostró. Es realmente genial. Estoy realmente muy emocionado al respecto. Y espero verte la próxima semana. Gracias.